Buenas tardes. Dentro de la línea que nos hemos propuesto en Derecho y Debate, de plantear en la discusión algunas discusiones solamente jurídicas, general, algunos temas, seguimos en esa dinámica y no solamente en la revista, que ya lleva más de 100 ediciones. Y hoy vamos a tocar un tema que probablemente está pasando un poco de costado, pero que tiene vital importancia. El Perú en este momento está creciendo económicamente, se calcula que con suerte un 3,2% para el final de este año, pudiendo por las variables internacionales crecer hasta un 6 o un 7% tranquilamente, si tuviéramos una gobernanza ordenada, si se hubiese un efectivo control para que no se desperdicie dinero que se deja de obtener esos recursos porque se los lleva la minería ilegal, porque se los lleva la tala ilegal, porque se los lleva el narcotráfico, o porque son las cuotas de corrupción. ¿Ya? Entonces, tanto el hecho del soborno como en la gestión de intereses que permite que gente que, por ejemplo, no está capacitada para llegar a un cargo pueda ejercer ese cargo. Y esto es patente en el espacio de los organismos reguladores. Como sabemos, la opción del constituyente ha sido la adopción de una economía social de mercado. ¿Qué quiere decirse con eso? Subsidiariedad, pero también solidaridad. Los particulares tienen iniciativa para poder hacer una serie de actividades, pero esas actividades no pueden hacerse de cualquier manera. Lo que normalmente se recuerda es sí que solo el Estado entra a tallar, a realizar en cualquiera de sus niveles estas actividades cuando los particulares no pueden o no quieren. No solamente es eso. Importante es poder fijar que hay ciertas cuestiones que si van a aprobarse crean discriminación o crean perjuicio, sobre todo los sectores más vulnerables, no van. Y hay que asegurarnos también de que la interpretación de lo que ya está no se haga de manera perjudicial a los administrados, a las administradas, cuando están en alguna de las etapas de la actividad económica o están siendo beneficiarios de un servicio público, eh, y que esto no se interprete de manera que los perjudique. Por eso, entonces ya el Tribunal Constitucional, en el famoso caso Nestabrero, y una ley marco y leyes específicas han creado en el caso peruano la idea de los organismos reguladores. Tenemos regulación en el agua, SUNAT, tenemos regulación en telecomunicaciones, Oxitel, tenemos regulación en saneamiento y todo lo que es los servicios de agua, SUNAS, tenemos regulación en lo que es energía y minas, o SINARMIN, y aun cuando es una autoridad de la competencia, algunos aspectos reguladores de regulación en carácter suplementario, en carácter subsidiario, los asume INDECOPI. ¿Cuál es la idea de plantear un regulador? El regulador, su nombre lo dice, para plantear normas. ¿Normas para qué? Para que el servicio público, por ejemplo, la luz eléctrica que tenemos, no se dé de cualquier manera, haya cierto esencial. Pueda sí hacer la gestión de esto un particular, sea persona natural o persona jurídica, pero tiene que cumplir con ciertos estándares, ¿ya? Y puede ser
supervisada, lo que normalmente se debería entenderse como fiscalización, puede ser inspeccionada, ¿no? Entonces, hay una sospecha de que algo no está funcionando bien y yo me planto y mando a alguien para ver, por ejemplo, si es así a mí, un grifo no está funcionando bien, yo me planto para esto, Oxitel, celulares, como los que muchas veces usamos para comunicarnos, no están funcionando, están robándose celulares para obtener los chips y que desde allí personas dedicadas a diferentes habilidades delincuenciales procedan a quedar libres de polvo y paja de cualquier registro frente a ellos o a ellas. Entonces, esta es la idea de donde se sienta el mundo de la regulación, con mayor o menor insistencia, pero siempre amenazado por dos corrientes. Una corriente que viene desde el Estado, en el cual hay muchas entidades a las cuales no les gusta mucho ser controladas, no les gusta mucho ser supervisadas, fiscalizadas, inspeccionadas y peor aún sancionadas, ¿no? Y de parte de los particulares, sobre todo si estamos hablando de concesiones de servicios públicos. A los concesionarios, a las concesionarias, no les gusta estar sometidos a las pautas que alguien les pueda dar de cómo se hace su actividad. Y frente a esto, ha habido, por un lado, en alguna época, la intención de unificar a toda la labor de regulación, propuesta que felizmente no prosperó, que fue dejada de lado, porque cada tema que hoy está sometido a regulación implica que la entidad, llámese organismo regulador, tenga un conocimiento sustancioso sobre la materia, que tenga ahí no es un lugar para principiantes y tampoco es un lugar para colocar a los amigos o las amigas o el personal de confianza. Puede haber una cuota puntual establecida de personal de confianza, pero no es su tarea de todos los días. Que entonces allí va a ser significativo que no, si juntamos que no hay Osinermin, Oxitel, Ocitran, que me iba a mencionarlo antes, por cuestión viendo las cosas de transporte, no hay SUNAS y todo junto, con qué especialización, con qué dedicación, con qué mayores recursos, si ya los que se tiene ahora son insuficientes, logísticos y humanos, se va a poder hacer el seguimiento para asegurarnos que, por ejemplo, la calidad del servicio que se nos está prestando sea buena. Esa es una tendencia que felizmente hasta hoy puede ser controlada. Pero de ahí viene una respuesta de los mismos organismos reguladores para alcanzar una fórmula similar a la que está con discusión, pero ha estado vigente en México durante buen tiempo, que es no solamente reconocerles autonomía en un ámbito legal, sino reconocerlos como a los organismos reguladores como organismos constitucionalmente autónomos. Con lo cual, su capacidad de acción es mucho mayor, su, la independencia funcional de quienes integren cada entidad es mucho mayor. Y esta presencia, esta intención, no gustó. Y no gustó sobre todo cuando la actuación de quien impulsaba esto, que era el presidente ejecutivo de Oxitec, la, el organismo regulador establecido para ver los temas de telecomunicación. Sobre todo, el gran problema se genera con la venta de celulares y máxime con el problema, porque la carcasa en realidad
ha quedado bajo la supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El problema era un problema de los chips. Las compañías que tienen concesión para poder vender celulares no querían ser los únicos, porque hay todo un circuito de dinero que entra. No, no voy a ir a una tienda de una compañía formal a comprar un chip robado, porque si no yo estoy acreditando un delito y la compañía también está acreditando un delito. Entonces siempre ha habido la insistencia de que pueda haber circuitos sobre todo en las ciudades más importantes del país, en número de habitantes, un circuito, un lugar o varios lugares donde uno pueda comprar chips, entonces a los cuales no han sido obtenidas de manera muy, muy respetuosa, por decirlo menos. ¿Ya? Son producto de robo, son producto son producto muchas veces de las lesiones, ya sea lesiones con arma, fuego o con cuchillo, o son productos incluso de asesinato. Bueno, se crea entonces, y hay que decirlo con todas sus letras, un clima incómodo para el desarrollo de la regulación de los reguladores y sobre todo para quien encabeza el regulador. Ocitran ha estado muchísimo tiempo solamente en su consejo directivo con una presidenta y no tenía casi más con quien trabajar. En el caso de Sinermin ha habido cuestionamientos muy fuertes al desempeño del presidente de la institución, incluso por desarrollar actividades sociales impropias de un centro de trabajo en horario de trabajo. Pero el caso más delicado es el caso de Oxitel. Oxitel comienza a ser el abanderado en estas iniciativas de fortalecer la regulación y va a obtener un descontento de las compañías que son las concesionarias y de algún sector de la clase política que cree en estas compañías o que tiene cualquier otro tipo de relación con estas compañías. Resulta entonces que en una situación que es completamente válida, se consigue un programa para capacitación de la alta dirección de Oxitel, que está programado para hacer esta actividad en época de vacaciones de la mayoría de la alta dirección, y así no se interrumpen y se dificulta el trabajo, la responsabilidad institucional. Y bueno, si se trata de una capacitación, qué mejor que quien integre sea parte, no el único, no es un beneficio personal, sino un beneficio institucional, sea el presidente ejecutivo de Occitel, que dentro de sus vacaciones va a capacitarse para hacer mejor el trabajo de lo que venía haciendo. Bueno, pues esto que nos parecería normal, nos parecería lógico, lamentablemente es entendido de una forma distorsionada y es la justificación para comenzar un calvario frente a Rafael Muente, el presidente de Oxitel, y al cual se le dice: tu viaje es indebido, te has favorecido con esto, has gastado recursos del Estado en época donde deberías estar trabajando. Entonces, él termina siendo por autoridad incompetente, porque no era quien le había nombrado, suspendido por un año del cargo, y como sigue protestando frente a lo que ocurre,
lo que va a generarse es que hace muy poquito se ha procedido a la destitución de el hasta hace muy poco presidente del Comité Directivo de Oxitec. Primero, con una destitución hecha por autoridad incompetente, quien hace es una resolución del Viceministerio de Gobernanza del PCM, que no le corresponde estas labores, y curiosamente en ese cargo hay alguien que no es abogado, entonces seguramente por eso le han podido hacer firmar con más facilidad algo de un tema que normalmente la formación jurídica está, ¿no? Es conocer quién es competente para poder hacer qué cosas. Eh, Se va entonces a plantear que hay una serie de temas a discutir. El primero de ellos tiene que ver con el cómputo de plazo y la toma de conocimiento. ¿Por qué? Porque uno de los alegatos es que le inician que la situación, el procedimiento administrativo para la suspensión y la posterior destitución, no solamente por autoridad incompetente, sino cuando ya venció el plazo, cuando ya hay prescripción de el procedimiento y no podría iniciarse por ese tema procedimiento alguno. En realidad, lo comprueba muy bien la defensa es que el conocimiento tomado por la entidad fue el 17 de julio de 2023. ¿Ya? Entonces, allí es donde alguien le dice al órgano de control, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, dentro de la de Oxitel, que se ha producido este viaje raro que considero irregular e inicia ese procedimiento. ¿Por qué este dato es importante? Porque si tomamos en cuenta cuáles son los plazos de prescripción previstos a nivel administrativo, el caso ya prescrito. Cuando se comienza a hacer la investigación, cuando se suspende y sobre todo cuando se destituye, independientemente de que no lo ha hecho la autoridad correspondiente, ya estamos ante una situación que prescribe. La comisión ad hoc trata de decirnos que, no, configurada para evaluar este caso, que Recursos Humanos tomó conocimiento recién el 22 de marzo del 2024, o sea, estamos hablando de 9 meses después. ¿Para qué? Para hacer alcanzar que todavía hay procedimiento por plantearse. Pero si de lo que estamos hablando es precisamente de un procedimiento administrativo de carácter disciplinario, lo que cuenta es cuando se entera quién tiene que seguir estos procedimientos. El cómputo no puede ser hecho por la información que pueda tener la presidencia, que pueda tener la Oficina de Recursos Humanos, sino si te quiero plantear un procedimiento administrativo disciplinario, cuando conoce la entidad que me va a seguir ese procedimiento, es el plazo a seguir y no es algún otro. Luego, otro elemento que se va a plantear es la discusión de la equivalencia funcional, muy vinculado con el punto anterior. ¿Qué quiere decirse con esto? La normativa dice que eh, de servir, por ejemplo, una directiva de servir que la toma de conocimiento, o sea, el saber que hay un comportamiento que puede justificar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, puede ser hecha por la Oficina de Recursos Humanos o por el órgano que haga sus veces. Muy bien, eso está muy bien dicho. Pero aquí lo que hay que entender es
lo que precisamente planteó la defensa de Muente. Aquí hay, si estamos hablando de un procedimiento disciplinario, competence, la competencia, a quien le toca hacer las cosas, le toca hacer las cosas precisamente a la Secretaría Técnica que hace los procedimientos disciplinarios. Con lo cual, esta idea de el órgano que haga sus veces tiene que reconducirse en casos como este así. Entonces, con lo cual, el plazo planteado, cuando conoce en julio del año 23 esta oficina de procedimientos disciplinarios, y para iniciar este procedimiento administrativo disciplinario se tiene un año de plazo, con lo cual el 17 de julio del 2024 no había más discusión que hacer. Por lo menos procedimiento administrativo disciplinario no se podía seguir. Sin embargo, lo que ellos tratan de decir es que es la única instancia habilitada para poder tomar conocimiento y seguir las acciones que sean correspondientes es la Oficina de Recursos Humanos. Claro, pues como conoce en marzo del año 24 hasta marzo del año 25 se puede justificar la situación que estamos planteando. ¿Ya? ¿Mm? Yo creo que queda bastante claro que si hay la función de unos de hacer la cuestión disciplinaria y se enteran, desde ese momento se plantea lo que se considera una equivalencia funcional. No tengo que esperar a que el órgano de recursos humanos conozca, que en este caso conoce 9 meses después. Pero es un tema que se va a discutir en el caso porque sin duda la situación no solo no era irregular, sino que la posibilidad de cuestionarla ya había prescrito. Y había prescrito porque había conocimiento en época muy anterior por quien podía conocer que no necesariamente tenía que ser la Oficina de Recursos Humanos. Luego se va a hablar si este acto administrativo tomado es nulo o no. Todos sabemos que en el caso peruano hay ciertos elementos esenciales que tienen que darse en un acto administrativo que de no presentarse, entonces el acto administrativo no tiene validez, no es conforme a derecho, no va a tener repercusiones en la situación específica y con efectos hacia adelante. En el Perú no se acepta, como en otros países, más en que otros países en doctrina, la posibilidad de inexistencia. Esto nunca estuvo. No, porque de buena voluntad pudieron hacerse situaciones y relaciones jurídicas que tú no tenías como controlar. Pero entonces, aquí, ¿este acto es nulo o no es nulo? ¿Este acto de suspender al presidente de Oxitel es nulo o no? Claro que es. Claro que el procedimiento, primero, el inicio del procedimiento administrativo es nulo. Porque yo no puedo ser instancia incompetente para iniciarte el procedimiento y no puedo iniciarte un procedimiento cuando ya pasó el plazo. Como sabemos, dentro de los elementos esenciales de un acto administrativo está el de la competencia. Y el plazo es un tema que cuenta y cuenta mucho si estamos hablando de decisiones tomadas por reparticiones administrativas de carácter colegiado, como la que dio la resolución que estamos hablando. Entonces, tenemos que el inicio fue debido, entonces, de un asunto que ya había prescrito por una autoridad que no es competente, y la otra cuestión que se va a argumentar en este caso concreto es que hay una influencia indebida.
¿A qué se refiere con la idea de la influencia indebida? El señor, que era presidente de la institución, crea un escenario que lo va a favorecer, aprovecha el cargo que tiene para condicionar una acusación que debería entonces ser en beneficio de otros servidores para beneficio propio o para beneficio de quien, quien sea la más importante, la autoridad quiera adjudicarlo. O sea, acá la idea, esto viene para una lógica de meritocracia y no para favorecer al jefe o a la jefa o a quien sea cercano al jefe o a la jefa si no tiene los méritos suficientes. Pero en este caso no hay lo que se llama tipicidad objetiva. Cuando hablamos de tipicidad, estamos hablando de uno de los subprincipios del principio de legalidad administrativa, o sea, todo tiene que hacerse por autoridad competente a través de la norma correspondiente, pero para hacer eso tengo que tomar en cuenta tipicidad y taxatividad. La tipicidad en un sentido objetivo es donde está la normita que me dice que esta situación de asignarme un viaje de capacitación dentro de mis vacaciones que va a favorecer al mejor desempeño de mis funciones es un beneficio de vida. No hay más. Uno revisa y no se describe de manera clara, precisa y singular cómo, cuándo y de qué manera se hizo la presión para que me pongan en la lista siendo presidente de Oxitel para hacer el viaje. Y también algunos consideran que hay que tomar en cuenta un elemento subjetivo. Hay que tomar en cuenta si esto se hizo con la intención de perjudicar, con la intención de dañar, con dolo. Y los pronunciamientos reiterados de Servir, del Tribunal de Servir, como todos conocemos, Servir debiera, aunque están muy disminuidas sus competencias ahora, pero debiera ser el órgano rector de todo el funcionamiento de la, valga la redundancia, función pública en el país. Se exige en los pronunciamientos de Servir, que no son jurisprudencia, como dice alguna gente, porque jurisprudencia es algo vinculado a una actividad jurisdiccional, y aquí estamos hablando de una actividad de un órgano administrativo, ente rector, supuestamente, de la función pública en el país. ¿Ya? Estos pronunciamientos reiterados te van a exigir una conducta intencional destinada a obtener el beneficio. ¿Y dónde está aquí la acreditación de que el señor Muente le quitó a alguien que no le convenía, a alguien que le correspondía el viaje, que a él no podía viajar para capacitarse? ¿Dónde está el dolo? No hay dolo. O sea, decir que hay dolo, es decir, que cada vez que se genera un espacio de capacitación para alta gerencia, entonces de una institución, el gerente general no puede viajar porque, claro, está anotándose él porque está por delante. Tiene que anotarse, si es el que tiene que, precisamente al que más le va a beneficiar para la institución que esté informado sobre los aspectos de la capacitación. Otra cosa más que es importante. Aquí estamos en el ámbito del derecho. Y en el ámbito del derecho, las cosas pueden presumirse, sí, y a veces respondemos por presunciones que son juris tantum, o sea, que admiten pruebas en contrario, o por precisiones juris e jure, que son afirmar que algo
es así porque es así y no cabe un cuestionamiento a ese razonamiento. Bueno, sí, pero la idea básica en el derecho es que lo que yo afirmo lo tengo que acreditar, es lo que se llama la carga de la prueba. Solamente cuando la norma dice lo contrario, la administración sí es común, porque claro, el que normalmente está mejor pertrechado para informarse, para tener la documentación a mano, es la entidad administrativa, entonces ahí se invierte la carga de la prueba, pero en el derecho las presunciones ayudan, pero las acreditaciones mandan. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay dos declaraciones juradas del ex gerente general y de la ex directora de recursos humanos, que supuestamente eran los funcionarios a los cuales Muente había influenciado para poder posicionarse en el viajecito, dije, prestan declaración jurada y ambos niegan haber tenido algún tipo de presión, injerencia, influencia por el señor Muente. Y ambos señalan que la inclusión y el trámite de la capacitación no se hicieron de cualquier manera. Se siguieron siguiendo no solamente la normativa de Obsitel, sino la del órgano rector, la de Servir. O sea, aquí nadie no estaba enterado y nadie no siguió el procedimiento para acreditar quienes viajaban. Y entre los que viajó, que era el presidente de la institución, no ejerció presión alguna para entrar. A pesar de que esto está dicho, y hay su declaración jurada, lo cual nos compromete, no fue tomado en cuenta a la hora de resolver. Se sigue asumiendo que esto fue una decisión unilateral, o por lo menos presionada, por el presidente de aquel entonces de la institución. No, pues, se comprueba con la documentación y sobre todo con la declaración de estos dos ex altos funcionarios que aquí se siguió un procedimiento técnico y colegiado, que es el que establece la norma corporativa correspondiente, la existencia de un conocimiento, una configuración de lo que se quiere y una ejecución de lo que se puede, hecha por el Comité de Planificación de Capacitación. Entonces, aquí no hay la idea de una referencia, de una cuestión de carácter personal, de favorecimiento personal por el cargo que tengo. Y por último, se va a argumentar que el viaje fue hecho sin autorización. Claro, cuando yo dejo un cargo, usted tengo un cargo público, tengo que ser responsable de ese cargo, de las cosas que sucedan, salvo que yo esté de licencia, salvo que yo esté de permiso o que esté de vacaciones, porque cuando estoy de vacaciones ahí en la función por mí. ¿Cuál es la idea de la comisión? Ad hoc, que llega primero a suspender y después a destituir a Muerte. Pues la idea es muy clara, es decir, no tiene una resolución que le permita hacer un viaje particular. Contexto claro. Muente estaba de vacaciones cuando toma el viaje. Entonces no hay abandono de puesto, que es lo que está tratando de alegar la comisión que termina sancionando primero y llevando a la destitución absolutamente arbitraria de Rafael Muente. Aquí no es una sesión oficial, aquí es un espacio de capacitación en el cual puedo ser convocado, debo ser convocado por las aptitudes y las actitudes que da esta capacitación y para remate
esto lo hago en el tiempo de mis vacaciones, con lo cual mis funciones no están quedando siendo abandonadas. Hay alguien que está asumiendo la responsabilidad, porque obviamente en la época vacacional de cada quien no hay pues la obligación de estar realizando las tareas propias del campo. Para eso está quien te sustituye en tus vacaciones o en tu eventual licencia. ¿Qué nos lleva a todo esto? A una enorme preocupación porque estamos viendo que sin autoridad competente, sin respetarse temas de prescripción, sin respetarse temas de tipicidad, haciendo una interpretación antojadiza de la ley de viajes, se está sacando de cargo al presidente de un organismo regulador en un momento donde es un secreto a voces, más en la gestión Boluarte, que a lo poco que tiene la gestión Gerí y desde la gestión Castillo ya se debería venir una intención de copar los espacios más importantes dentro de los organismos reguladores. Le hace la dirección de los organismos reguladores o los tribunales que resuelven las controversias que puedan surgir, por ejemplo, por la calidad de servicio de agua potable que están dando, por la calidad de servicio de telecomunicaciones que están dando, o por la calidad del servicio de luz, energía eléctrica que nos están dando. La luz básicamente en el Perú básicamente no se genera por cuestiones solares, sino por cuestiones hidroeléctricas, que son las que nos van a llevar a tener este tipo de servicio. Lo que está detrás aquí es el riesgo de que si alguien quiere desempeñarse con más autonomía, yo le corto la cabeza. Y para que aprendan los que están al costado que aquí, entonces, ustedes no van a regular, ustedes no van a supervisar, ustedes no van a inspeccionar y no van a sancionar si a mí, que los pongo en el puesto y los puedo quitar casi de cualquier manera, me incomoda. Este es un peligrosísimo antecedente para la intervención, para la cooptación, la neutralización. Ya no se habla de unificarlo, sino precisamente de minusvalorarlos a los organismos reguladores. Es un muy peligroso antecedente que se está dejando planteado acá. Y alguien me dirá, sí, pero Indecopi está peleando por ser un organismo constitucionalmente autónomo y parece que hay guiños en el Congreso en favor de eso. Primero, es una decisión congresal. La tesitura de todo lo que ha pasado con Muente ha sido decisiones gubernamentales, no congresales. Dos, en el caso de Indecopi, las actuales autoridades han sido puestas por la administración Boluarte y con serios cuestionamientos. Bueno, yo tengo el mejor concepto del doctor Villanueva, pero de sus antecesores, serios cuestionamientos de quienes estaban en los puestos que estaban. Mucha gente de carrera en COPI fue. Pues ahora digamos que este es un Indecopi que es un tiburón, porque tiene muchas atribuciones para poder hacer, a veces se le pide demasiado a Indecopi, pero un tiburón que lo ha dejado sin dientes. Hay que ser organismo constitucionalmente autónomo, no me preocupa mucho. Pero cuando entro a tallar 100 temas que son sensibles, como el de el crimen no organizado, cada vez más organizado, que para poder hacer la extorsión, que nos va a llevar que nos va a llevar al sicariato, realmente, ¿ya? Entonces, para poder evitar estas situaciones, yo sí necesito tener un organismo regulador
autónomo, fuerte, con competencias y que le pueda decir no a las concesionarias y a quienes desde las concesionarias presionen autoridades, para decirlo todo con sus letras. Entonces, independientemente de lo que pueda pasar, que es una iniciativa del Congreso, no del gobierno, con lo de Indecopi, que siempre tiene actividades de regulación, pero es básicamente una autoridad de competencia y de propiedad intelectual, eh, estamos dejando, con el caso Monte, que la regulación de los servicios públicos que necesitamos todos y todas para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo humano e integral, la luz, el agua, la comunicación, los teléfonos, el transporte, quede en manos no de los mejores, no de los que puedan manejarse con independencia, no a los que puedan tomar como instituciones decisiones autónomas, sino en manos de gente que pueda ser más complaciente. Y lo dejo ahí. Entonces, cumplimos con advertir el riesgo que esta decisión, que no me cabe duda que en el caso Muente va a ser una decisión impugnada por los canales correspondientes, pero ya el solo hecho genera un antecedente peligroso, siempre en este difícil camino que tienen los organismos reguladores, ¿no? Se les necesita, pero muchas veces no se les quiere y se les quiere hacer más chiquitos, juntando las atribuciones de todos, o se quiere sacar a quien está levantando mucho la cabeza y está haciendo mucho problema en el escenario. Ojalá el pronunciamiento de instancias posteriores frente a una actuación que es claramente, por lo que he expuesto, irrita, sea revertido y que esto no sea una pauta a seguir en casos posteriores, sino que sea un hecho aislado que sea oportunamente corregido por quien conozca. Con esto, otra vez, Derecho y Debate quiere poner justamente en el análisis no solamente la jurisprudencia, los pronunciamientos vinculantes de instancias administrativas o algunos textos de doctrina, sino también aportar a la discusión de problemas concretos que tengan que buscar resolverse y resolverse conforme a derecho y conforme a justicia también. Muchas gracias por la atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier otra oportunidad. Hasta luego.